Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 24 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos, como dice en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, ustedes y yo demos con perseverancia mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarme con la palabra de Dios, la reciba con humildad y no me contente solamente con escucharla, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66 y el versículo 80. Nacimiento de Juan el Bautista. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz. Tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: pues, ¿qué será de este niño? Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66 y el versículo 80. Dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Recordemos aquí mismo en el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, nos describe cómo Isabel
Isabel era estéril, no podía tener hijos. El ángel del Señor se apareció a Zacarías, que era sacerdote, que le tocó ofrecer el incienso al Señor. Se le apareció el ángel del Señor a Zacarías y le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente desde el versículo 13 en adelante, dice, desde el versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 1, desde el versículo 11 en adelante. Dice, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gran gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Todos los parientes se congratulaban con ellos. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Recuerdan en Lucas 1:39, cuando la Virgen María va a visitarle a su prima Isabel, y al oír Isabel el saludo de la Virgen María, ella y el niño se llenaron del Espíritu Santo que estaba con la Virgen María, que estaba en la Virgen María. Entonces, en el versículo 42, Lucas 1:42, dice Isabel, llena del Espíritu Santo, en voz de grito, en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Dice versículo 15. Porque será grande ante el Señor y no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escuchen lo que sucede después. Zacarías dijo al ángel, aquí viene la duda de Zacarías, y es por esa duda que él tiene que la lengua que él queda sin habla hasta que nazca Juan. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Versículo 20, miren lo que sucede porque Zacarías dudó. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Entonces, por eso es que Zacarías quedó mudo, y por eso él, más adelante en el Evangelio de hoy, él pidió una tablilla para poder escribir su nombre, porque había quedado mudo a causa de su duda a las palabras del ángel Gabriel. Y dice, al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Recordemos, en la ley de los judíos había que cumplir con este requisito que Dios había hecho con Abraham, la alianza con Abraham. Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante, el Señor Dios había dicho, nuestro Padre Celestial, le dijo a Abraham, cuando nazca un hijo varón, será circuncidado a los 8 días. Entonces, por eso le fueron a circuncidar a Juan el Bautista, porque él vivió bajo la antigua alianza.
Muy bien. Pero su padre, al octavo día, fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Isabel firme dijo, no, se va a llamar Juan. Ahórense nomás sus comentarios. Se va a llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo querían que se llamase. Miren qué persistentes. Primero a la esposa, no consiguen con ella y van ya dijo la esposa, Isabel, se llama Juan. Ella ya sabía con su esposo que era anunciado por el ángel que se va a llamar Juan. Pero ellos siguen de persistentes. A veces puede haber personas que les gusta opinar, se convierten en los opinadores número uno del momento. Dejen que decida el esposo y la esposa las cosas de su matrimonio. Muy bien. Dice, y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Miren esta comunicación de Isabel con Zacarías. Va a la esposa, dice lo mismo, va al esposo, dice lo mismo, y ahí se queda. Pero cuando uno de los dos en el matrimonio se deja influenciar por su familia, a veces hay personas, puede ser el esposo o el esposo, que por dejarse llevar de su familia, terminan hasta peleando en el matrimonio. Y asimismo esos familiares que le gusta opinar donde no deben, donde no le piden su opinión, guárdese para usted mismo. Si algo quiere hacer por un matrimonio, ore por ellos, póngase de rodillas, haga ayuno y oración por ese matrimonio, que Dios le dé sabiduría, inteligencia, prudencia. Hay que evitar esto de ser entrometidos o diría un sacerdote así, metiches. No, hay que ser prudentes, no metiches. Muy importante. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Entonces en ese momento es que se soltó su lengua y empezó a hablar. ¿Y qué hizo primero? Bendecir a Dios. No dijo, ay, venga mi hijo, venga. Él primero bendijo a Dios. Porque en todo y siempre Dios debe de estar primero en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro obrar. Y al punto se abrió su boca y lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían, las palabras todos los que las oían, las grababan en su corazón diciéndose, pues, ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Todos los que oían estas palabras y maravillas que el Señor hacía, grababan en su corazón. Bendito sea Dios. No les entraba por un oído y les salía por el otro. A veces cuando vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, la prédica del Padre, y llegamos a la casa. ¿Qué dijo el Padre? No sé, algo bonito habló, pero no me acuerdo. Y nos falta hacer esto, grabar en nuestro corazón para que se refleje por nuestras obras, que seamos cristianos católicos auténticos. Y dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por ejemplo, aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, es donde Juan se manifiesta a Israel y viene predicando la conversión. Conviértanse, den frutos dignos de conversión, Lucas 3:8. Entonces él es, como dicen
Isaías 40, del 1 en adelante, esa voz que clama en el desierto, que viene preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, Juan, él era un profeta que aunque, por ejemplo, si vemos en Mateo 14, cuando tuvo que hablar al rey Herodes, que estaba en un pecado, él no tenía miedo, no tenía falsa vergüenza, no se desanimaba y no estaba con rodeos. San Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, nos exhorta eso lo mismo a nosotros, que cuando ustedes, si hablemos de Dios, lo hablemos sin desanimarnos, que no tengamos falsa vergüenza, o sea, no tengamos miedo, que no estemos con rodeo y no andemos cambiando las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que por Juan hablar la verdad al rey Herodes, denunciar que él estaba en pecado de adulterio, porque se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, entonces terminó decapitado, gracias a la petición de la hija de Herodías. Pueden leer Mateo 14. Pero esa es la misión del profeta. El profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Recuerdan cuando ustedes y yo nos bautizamos, nos convertimos por el bautismo, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para celebrar nuestra fe, reyes para vivir nuestra fe al servicio de los demás, profetas ¿para qué? Para conocer nuestra fe, para conocer y alimentarnos y empaparnos siempre de la palabra de Dios, porque si vamos a hablar de Dios, tenemos que hablar con su palabra. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, el que hable palabra de Dios. Y hoy en día hay muchas personas que quieren hablar de Dios, pero sin su palabra. La palabra de Dios es siempre la base, el fundamento para nuestra fe. Muy importante que lo tengamos en cuenta. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 21, nos habla la palabra de Dios que el profeta tiene que hablar de Dios, dar el mensaje de Dios y denunciar el pecado. También cuidado con los falsos profetas. Hay falsos profetas que se disfrazan de profetas, pero son falsos. Es fácil conocer esto. Deuteronomio 18, 22. Cuando alguien anuncia algo y no se cumpla, ese es un falso profeta. Aquellos que andan diciendo el fin del mundo, el Armagedón y esto que el otro, y dando fechas y no se cumple, son falsos profetas. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan y rueguen por cada uno de ustedes, de mí, a nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda todo según su santa voluntad, como dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.